¿Sabías que hay aves que alguna vez volaban frente a nuestras casas y que hoy ya no existen? Aves tan hermosas y únicas que parecían salidas de otro mundo y que, sin embargo, desaparecieron para siempre. No por enfermedades, no por catástrofes naturales, sino porque los humanos las empujamos al abismo sin darnos cuenta. Algunas dejaron una sola fotografía antes de extinguirse. Otras fueron vistas por última vez hace más de 100 años. Y lo peor es que muchas de las que ves hoy podrían seguir el mismo camino, mucho antes de lo que imaginas. Quédate, porque lo que estás a punto de ver no son solo imágenes antiguas de aves extintas, es un espejo de lo que podríamos perder muy pronto. Número 6. En una isla lejana del océano vivía una pequeña ave que parecía no tener prisa. Se llamaba rascón de pico corto. No volaba, no necesitaba hacerlo. Vivía en paz en un entorno sin depredadores, donde el alimento era abundante y el equilibrio perfecto. Corría entre los arbustos, ponía huevos en el suelo y criaba a sus polluelos sin necesidad de escapar. Su estilo de vida parecía seguro, hasta que el ser humano intervino. Se introdujeron conejos para criar y comerciar, y luego ratas, que llegaron sin ser invitadas. Los conejos arrasaron con la vegetación. Las ratas devoraron los huevos del rascón. En poco tiempo, la isla dejó de ser un refugio y se convirtió en una trampa. Un intento desesperado por salvar la especie la llevó a otro atolón. Allí sobrevivieron unos años, hasta que nuevos depredadores llegaron también. Para 1944, solo quedaba uno, y murió. La imagen que ves ahora es lo último que queda de una especie que alguna vez fue abundante. Número 5. El loro del paraíso no parecía real. Su plumaje era tan colorido que parecía pintado a mano. No vivía en los árboles como la mayoría de los loros, sino que construía su nido en el suelo, en antiguos termiteros. Era un ave discreta que vivía en pareja o en pequeños grupos y rara vez se dejaba ver. Pero su belleza era su condena. A comienzos del siglo XX, una combinación de sequías extremas, deforestación, expansión agrícola y cambios en el clima destruyó su hábitat. Los incendios naturales terminaron lo que los humanos habían comenzado. La última foto que existe de esta especie fue tomada en la década de 1920. En ella se ve al ave entrando a su nido. Después de eso, desapareció. Número 4. El pato de cabeza rosada fue una de las aves más extrañas y fascinantes. Su cabeza tenía un tono rosado metálico que brillaba con la luz. Aunque podía volar, prefería nadar o esconderse bajo el agua durante el día. Era un ave nocturna. Eso, sumado a que habitaba en lagunas escondidas y pantanos inaccesibles, hizo que siempre fuera difícil de observar. Pero lo poco que se sabía sobre él no evitó su caída. La destrucción de sus humedales, el drenaje de pantanos y la presión humana lo empujaron a una extinción casi total. El último avistamiento confirmado fue en 1922. Desde entonces, algunos pescadores aseguran haberlo visto en regiones remotas, pero nunca se ha obtenido evidencia real. Hoy, esta ave está oficialmente en peligro crítico, aunque muchos expertos creen que, en realidad, ya no existe. Número 3. En los rincones más oscuros de los bosques vivía un loro que parecía un depredador. Su pico era tan robusto y curvado que podía partir ramas gruesas y frutos extremadamente duros. Su canto era agudo, penetrante. Lo usaba para marcar territorio y ahuyentar intrusos. No era un ave común. Anidaba en cavidades de árboles gigantescos donde criaba a sus polluelos. Pero esos mismos árboles comenzaron a desaparecer por la deforestación. Y con la tala llegaron nuevos enemigos: gatos, ratas, serpientes, criaturas que no existían allí originalmente y que encontraron en este loro un blanco fácil. También fue cazado por su carne. Era grande, fácil de atrapar, y su carne era valorada. Los últimos ejemplares fueron capturados en el siglo XIX. Murieron poco después. La especie desapareció sin que nadie se diera cuenta del vacío que dejaba. Número 2. El gran alca parecía un pingüino, pero no era uno. No podía volar. Era torpe al caminar, pero en el agua se movía como un rayo. Pasaba la mayor parte de su vida en el océano y solo salía a tierra firme una vez al año para anidar. Ponía un solo huevo. Y si algo le pasaba, no había reemplazo. Esa lentitud reproductiva fue su punto débil. Durante siglos, los pueblos costeros lo cazaban de forma moderada. Pero cuando comenzó la caza comercial masiva, el gran alca fue llevado al borde. Sus plumas, huevos y carne eran altamente demandados. En 1844, 2 cazadores capturaron al último ejemplar conocido. Fue asesinado poco después. Desde entonces, su especie desapareció por completo. Lo que ves hoy en museos, huesos, pieles disecadas, huevos petrificados,
es todo lo que queda. Número 1. El búho risueño tenía un canto tan extraño que muchos pensaban que era una risa humana. Agudo, repetitivo, casi burlón. De ahí su nombre. Era un cazador nocturno. No vivía en árboles, sino en huecos, rocas o madrigueras. Su dieta consistía en insectos y pequeños reptiles. Era una criatura discreta, difícil de ver, pero su canto era inconfundible. Cuando su entorno fue fragmentado y otros animales empezaron a competir por espacio, el búho risueño comenzó a desaparecer. Perdió su fuente de alimento, perdió sus lugares de refugio. En 1914 se tomó la última foto de un ejemplar vivo. Después, su canto nunca más volvió a escucharse. Estas aves no solo eran bellas, cumplían funciones vitales en sus ecosistemas. Controlaban plagas, polinizaban flores, dispersaban semillas. Eran parte de un delicado equilibrio que, al romperse, provoca consecuencias que muchas veces solo notamos demasiado tarde. Cuando desaparece una especie, no solo se extingue un animal, se rompe una cadena, una conexión que sostenía vida en silencio. El rascón de pico corto evitaba plagas en su isla. El loro del paraíso dispersaba semillas que solo germinaban tras pasar por su sistema digestivo. El gran alca controlaba poblaciones marinas. Su ausencia cambia el entorno, a veces de forma irreversible. Y lo más aterrador es que muchas especies actuales están al borde del mismo destino. Ya hay aves que solo existen en reservas, otras que no se ven desde hace décadas, pero que oficialmente aún no están extintas. La extinción no siempre es repentina. A veces es lenta, silenciosa. Una especie se ve cada vez menos. Luego, ya no se encuentra. Y al final, solo quedan fotos antiguas, como las que viste hoy. La extinción rara vez ocurre de un día para otro. En la mayoría de los casos, es un proceso lento, casi invisible. Una especie empieza a verse con menos frecuencia. Luego, sus cantos desaparecen del paisaje. Su función en el ecosistema se debilita. Y cuando por fin alguien lo nota, ya es demasiado tarde. Uno de los mayores peligros no es la pérdida repentina, sino la indiferencia acumulada. Muchas de las aves que viste hoy podrían haberse salvado con acciones mínimas. Un control más estricto sobre especies invasoras, protección de sus hábitats, investigación científica oportuna. Pero nadie reaccionó a tiempo, porque no parecía urgente. El rascón no necesitaba una reserva gigante, solo protección contra ratas. El loro del paraíso requería conservar los pastizales donde anidaba. El pato de cabeza rosada solo necesitaba que no drenaran sus humedales. No se trataba de salvar animales exóticos en islas lejanas. Era cuestión de respetar los equilibrios que ya existían. Cuando una especie desaparece, no solo se pierde un animal, se pierde conocimiento. Se pierden adaptaciones evolutivas únicas que nunca volverán. Y sobre todo, se pierde estabilidad. Los ecosistemas son como relojes. Cada especie es una pieza, algunas grandes, otras pequeñas, pero todas necesarias para que el mecanismo funcione. Cuando faltan piezas, el reloj no se detiene de inmediato, pero empieza a fallar, se desajusta y al final colapsa. Eso está ocurriendo hoy. En muchos lugares del mundo ya no se escuchan las aves al amanecer, no porque haya menos árboles, sino porque hay menos vida. Las aves insectívoras han desaparecido, las frugívoras también. Y con ellas, las plantas que dependían de sus hábitos. Algunas especies de árboles ya no germinan porque el ave que esparcía sus semillas se ha ido. Los efectos de estas pérdidas no siempre son visibles, no se ven como un incendio o una inundación, pero están ahí, suavemente, silenciosamente, dañando el equilibrio de todo lo que conocemos. Y aún así, muchas personas siguen creyendo que estas historias no les afectan, que la desaparición de un ave en una isla lejana no cambia nada en su vida diaria. Pero eso no es cierto. Cada extinción es una señal, una advertencia de que algo anda mal, de que estamos empujando los límites de la naturaleza y de que si seguimos ignorándolo, pronto no serán solo aves, serán bosques enteros, ríos, climas y eventualmente nuestra propia estabilidad. Por eso, no se trata solo de recordar lo que ya se fue. Se trata de despertar antes de que sea demasiado tarde, porque todavía hay tiempo, pero no mucho. Y quizás esta sea nuestra última oportunidad para actuar. Si este video te impactó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos contando las historias de quienes ya no tienen voz, para que las que aún quedan no desaparezcan también. Nos vemos en el próximo video.